Muy buen día con todos. En esta oportunidad detallaré lo que viene a ser cuello parietal, así como también el drenaje venoso del cuello y lo que es la inervación del cuello, es decir, lo que viene a ser específicamente el plexo cervical. Comencemos hablando sobre el cuello parietal. Este pues tiene una forma de cilindro. Cuando hablamos de cuello parietal nos referimos básicamente a la parte externa de nuestro cuello. Cosa distinta a cuando hablamos de cuello visceral, y cuando su mismo nombre lo dice, habla ya más de las vísceras internas de nuestro cuello. Hablamos de glándula tiroides, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de manera externa de este cuello parietal, tenemos que pues une tanto nuestra cabeza con lo que viene a ser el tronco, es la zona de unión. Si hablamos de sus límites anteriormente, va a estar delimitado por lo que es el borde inferior de la mandíbula e inferiormente por lo que es el manubrio, el borde superior del manubrio del esternón, que viene a ser toda esta zona del manubrio. Entonces abarcaría hasta acá, la parte superior. Y si hablamos de forma posterior, pues va a abarcar desde lo que es la línea nucal superior, desde esta zona del hueso occipital en este caso, hasta lo que es la vértebra. A ver, esta es la vértebra C7 y esta es la T1, hasta el disco intervertebral que se encuentra entre estas dos vértebras. Entonces, ahora que ya delimitamos hasta dónde y hasta dónde abarca el cuello, tanto de manera anterior como posterior, ya vamos a hablar más específicamente sobre lo que abarca la región anterior del cuello. Para esto vamos a ver que existe un cuello parietal como un cuello visceral, como les había mencionado. Este cuello parietal va a abarcar tanto un cuello anterior como un cuello lateral, que en algunos casos se considera como un cuello posterior. Todo esto va a estar delimitado por lo que es el músculo esternocleidomastoideo, un músculo que lo vamos a detallar en otro episodio cuando hablemos de triángulos del cuello, la importancia y por qué es un músculo clave del cuello, el músculo más importante. Para hablar sobre la región anterior del cuello, tenemos que existen capas que siempre van a existir en todo nuestro cuerpo humano. Para esto tenemos lo siguiente. En primer lugar, lo que es la piel, ¿no? La piel que nosotros diariamente palpamos. Luego sigue el tejido celular subcutáneo, que viene a ser esa grasita que se encuentra debajo de ese tejido adiposo. Le sigue en tercer lugar lo que es la fascia. También en otro episodio vamos a hablar sobre lo que es la fascia cervical y las diferentes capas que posee, que son 3 en total. Luego tenemos la capa muscular, los músculos que abarca el cuello, los infraoideos, los supraoideos, cómo se delimitan los triángulos del cuello y todo ello. Así también como los vasos y nervios, así como lo que vamos a ver también más adelante, lo que es drenaje venoso y el plexo cervical. Cuando hablamos de tejido celular subcutáneo, este cuello pues tiene una peculiaridad, que tenemos en esta zona lo que es el músculo platisma. Este músculo platisma se considera un músculo supraneurótico justamente porque es el único músculo que se va a encontrar en esta zona, prácticamente rodeando a la fascia cervical. Un músculo externo, que también vamos a hablar más abajo cómo es que se distribuye. Además, acá en esta zona del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar los vasos superficiales, lo que es el drenaje venoso, el plexo cervical superficial, ya que también existe un plexo cervical profundo, y pues los linfáticos que siempre van a estar. Para hablar del músculo platisma, habíamos dicho que es un músculo pues supraneurótico, un músculo como se observa acá en esta imagen que había conseguido de un flashcard de Nether. Como ven acá en esta, como se podría decir, mantita celeste, todo eso viene a ser la fascia. Entonces vemos que el músculo platisma está encimita de esa fascia y debajo de esa fascia encontramos otros músculos. Entonces por eso es que se le considera un músculo supraneurótico, un músculo además mímico, porque se va a insertar
justamente en los músculos faciales de la boca, específicamente en la comisura labial, en toda esta zona como ustedes pueden ver acá, en la parte también de la mandíbula. Esa va a ser su inserción en la parte superior. Entonces por debajo se va a insertar de manera infraclavicular, en la piel por debajo de la clavícula y pues en la porción superior del tórax. Como vemos, acá tenemos la clavícula, entonces este platisma llega hasta la parte inferior de la clavícula, de esta manera insertándose hasta la comisura labial, así tanto un platisma derecho como un platisma izquierdo. Acá también en la parte izquierda considero importante poner esta imagen de un cadáver. Como vemos, acá también vemos que se inserta, bueno, acá tenemos un platisma izquierdo y un platisma derecho. Se inserta en la mandíbula y en toda esta comisura labial, prácticamente como por el mentón, y llega hasta esta parte infraclavicular, todo por encima de esta capita de la fascia. Entonces tiene bastante importancia este platisma y va a estar inervado justamente por el nervio facial. Por el nervio facial justamente porque se inserta prácticamente comunicándose con los músculos faciales. Y el nervio facial es el principal nervio que va a inervar los músculos de la cara. Es un nervio motor también. También lo vamos a hablar en otro episodio cuando hablemos de músculos faciales. Ahora, para tocar el punto de las venas superficiales, tenemos que existen, cuando hablamos de superficiales, vena yugular anterior y vena yugular externa. Claro que también existe vena yugular interna, pero ya no sería vena superficial, sino vena profunda. Cuando hablamos de vena yugular anterior, pues viene a ser una vena que hace todo su recorrido en lo que es la línea media del cuello. De esta manera justamente también conseguí una imagen para poder explicar bien esta parte. Esta viene a ser la vena yugular anterior. Toda esta zona de acá son dos venas yugulares anteriores que recorren toda esta línea media del cuello. Se dice que se forma por la unión de venas pequeñas, lo que son las venas submentonianas, estas de acá, y pues desemboca en lo que es la vena subclavia, lo que ya viene a ser las partes de acá, que pues se continúa con la vena axilar. Entonces, en este caso se dice que desemboca en la vena subclavia, pero también hay otras literaturas que dice que desemboca en lo que es la vena yugular externa. ¿Por qué? Porque a veces pues no es la primera vena que vamos a encontrar eso, también en diferentes venas y arterias en diferentes partes de nuestro cuerpo humano, que a veces existen diferentes anastomosis que se une con una vena que no le corresponde, entonces son cosas que vamos a ver en diferentes cuerpos humanos. Entonces hay posibilidad de que esta vena yugular anterior se une con la yugular externa y esta asimismo desemboque en la vena subclavia. Como está acá, vena yugular externa desemboca en la vena subclavia. E incluso otras literaturas mencionan que la vena yugular externa desemboca no en la vena subclavia, sino en la vena yugular interna. Entonces son casos que hay que tomar siempre en cuenta. Cuando hablamos de vena yugular externa, se da por la formación de la vena auricular posterior, justamente lo sombría acá de amarillo, vena auricular posterior, y la vena retromandibular. Entonces tenemos que esta vena retromandibular va así, la vena auricular posterior va así y se forma la vena yugular externa de esta manera. Asimismo, la vena retromandibular, lo voy a poner otro color para que se distinga, esta vena retromandibular se va a formar por la unión de la vena maxilar y de la vena temporal superficial. Solo que acá lo observamos en la parte derecha y acá en la parte izquierda. La vena temporal superficial viene así, la maxilar de esta manera, se anastomosan y se forma la vena retromandibular. Y luego esta vena retromandibular se une con la auricular posterior de esta manera como lo señalé acá y forma la vena yugular externa, así siguiendo todo un recorrido. Entonces espero que esa parte haya quedado súper claro. Acá también conseguí otra imagen del Gardner
para que observen esta parte. Tenemos acá a la vena yugular externa y acá a la vena yugular anterior. Este es un caso en el que la yugular anterior se une a la yugular externa y desemboca en lo que es la vena subclavia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay casos en los que la vena yugular anterior va a desembocar directamente en la vena subclavia, pero hay casos como este en el que la yugular anterior se une con la yugular externa y desemboca esta yugular externa propiamente dicha en la vena subclavia. Entonces así es como sigue su recorrido. Continuamos hablando sobre lo que es el plexo cervical, que viene a ser básicamente lo que principalmente va a inervar a los músculos del cuello. Este plexo cervical va a estar formado por los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales que abarcan desde la C1 hasta la C4. No hay que confundir con el plexo braquial. El plexo braquial va a abarcar desde la C5 a la T1, que es muy distinto. No hay que confundir con el cervical que abarca desde la C1 a la C4. Es la continuación, sí, pero no hay que confundir de dónde hasta dónde abarca. Este plexo cervical va a tener dos ramos. Unos ramos superficiales, también llamados cutáneos o sensitivos, y unos ramos profundos, que son los que se van a encargar de inervar a lo que ya vienen a ser los músculos del cuello. Por eso también se le denomina motor. Todo lo que inerva músculos se le considera motor. Entonces hay que tener claro eso. Para esta parte vamos a hablar solo de los ramos superficiales, que es lo que se encuentra en esta zona cerca a la fascia cervical. Estos ramos superficiales va a abarcar desde lo que es la parte media del borde posterior del esternocleidomastoideo. Este es el músculo clave que les había mencionado para poder delimitar tanto incluso un triángulo anterior del cuello como un triángulo posterior del cuello, algo que también vamos a detallar mejor en otro capítulo. Entonces es muy importante también delimitar esto porque, a ver, justo también he puesto una imagen acá para observar mejor. Como dice, este plexo cervical superficial abarca desde, acá observamos, desde este punto que viene a ser el borde posterior de la parte media de este esternocleidomastoideo. Desde este punto van a comenzar a surgir los nerviecitos que nosotros observamos acá. Este punto también se le conoce como lo voy a colocar en esta zona, acá arriba. Ese punto de donde comienzan a emerger estos nervios se le conoce como el punto de Eyre. Es otro nombre en el que se le conoce también al origen de este plexo cervical superficial. Otra cosa para mencionarles acá es cuáles son estos nervios. ¿Cuáles son esos nervios que conforman el plexo cervical superficial? Van a ser en número de 4. Tenemos el nervio occipital menor, que también se le denomina mastoideo, el auricular mayor, que también se denomina parotidio, el transverso del cuello o cervical transverso es lo mismo, y los supraclaviculares. Para el occipital menor, tenemos que, como habíamos dicho, estos 4 nervios nacen de los ramos anteriores de los nervios cervicales. Entonces, este va a nacer del cervical 2, el cervical número 2. Y pues, como vemos, abarca, acá está el punto de Eyre, y desde la parte posterior del esternocleidomastoideo sigue y se dirige hacia lo que es el cuero cabelludo, en la parte posterior de la oreja. Acá en la parte izquierda también se puede observar de mejor manera. Como les había dicho, también se le denomina mastoideo, justamente porque se relaciona con la pubis mastoides del occipital. Entonces nace de la C2 y hace este recorrido para la parte posterior de la oreja. Así como hay uno que va para la parte posterior de la oreja, también hay uno que va hacia la parte anterior de la oreja, que viene a ser el auricular mayor, que nace desde los ramos C2 y C3.
Este auricular mayor, como les había dicho, también se le llama parotidio, justamente porque está en relación con la glándula parótida, que se encuentra más o menos por esta zona. Entonces también inerva la glándula parótida, así como también a la oreja y al pabellón auricular. Otro nervio que tenemos es el nervio transverso del cuello o cervical transverso, que nace de la C2 y de la C3. Se denomina justamente cervical transverso porque hace un recorrido transverso, un recorrido horizontal. Como pueden ver de esta manera, un recorrido horizontal. Acá también, CT de cervical transverso, hace un recorrido horizontal. Ese cervical transverso va a ir de manera horizontal atravesando el esternocleidomastoideo, como pueden observar acá, por toda su cara lateral. Y va a llegar incluso a lo que es la región suprayoidea, toda esta región de acá, e infraoidea, con estos ramos más chiquitos que va emergiendo. Otro nervio que tenemos, el último, viene a ser los nervios supraclaviculares, que nacen de la C3 y la C4. Estos supraclaviculares, acá también los observamos, son en número de 3. 1, 2 y 3. Se denomina justamente por su ubicación. Tenemos uno external, que viene a ser el acá, porque justamente se va dirigiendo hacia el esternón. También se denomina external o anterior. Otro que tenemos es el supraclavicular, que es este, justamente porque va hacia la parte como superior, desde ahí emerge de la parte superior de la clavícula. También se denomina medio. Y el último viene a ser el acromial, justamente porque se dirige hacia la parte posterior para ir al acromión de lo que es la escápula. De esta manera. Y se lo denomina posterior. Entonces tenemos el esternal o anterior, el supraclavicular o medio y el acromial o posterior. Ahí tenemos los 3 nervios supraclaviculares. Espero que esa parte haya quedado súper clara. También tengo otras imágenes para que nos pueda ayudar a entender esto mucho mejor. Ya tenemos una del Gray. Entonces tenemos que nacen de este puntito, el punto de Eyre, en la parte media del borde posterior de este esternocleidomastoideo. ¿Cómo es que nacen? Tenemos el occipital menor o mastoideo que se va hacia la apófisis mastoides del occipital, al auricular mayor, de esta manera, que se va para la parte anterior del pabellón auricular, inervándolo también, o también se lo denomina parotidio, justamente porque inerva la glándula parótida. Tenemos también el acá, que es el cervical transverso, va de manera horizontal también a inervar ciertos músculos, tanto suprayoideos como infrayoideos. Y por último, a los nervios supraclaviculares, que son el número de 3. El anterior o external, el medio o supraclavicular y el posterior, o también llamado acromial. Entonces también nos podemos ayudar de esta imagen. Y acá tenemos pues una imagen con los nervios solitos, se podría decir. Como ya hemos dicho, abarca de la C1, C2, C3 hasta la C4. Pero hay un nervio que ya viene a ser de los ramos ya no superficiales, porque estos 4 nervios que les he mencionado son superficiales. Pero cuando hablamos de profundos, ya hablamos de lo que es el nervio frénico. Del nervio frénico y de la raíz superior de la cervical y de la raíz inferior de la cervical. También lo vamos a ver de aquí. Entonces, solo para aclarar esta parte es que había puesto esta imagen. Acá también observamos el nervio occipital menor, también llamado mastoideo, el auricular mayor o parotidio, el cervical transverso, transverso del cuello, lo mismo, y el supraclavicular. Como les había dicho, el occipital menor nace de lo que es la C2. Entonces, va de esta manera, desde la C2. A ver, le voy a poner otro color. Esta C2, el occipital menor. El auricular mayor nace de lo que es o parotidio, de la C2 y C3. Entonces va de esta manera.
Como ven, tiene rama de la C3 y rama de la C2. De otro color vamos a poner el cervical transverso o transverso del cuello, que nace también de la C2 y la C3. De esta manera, también tiene un ramo de la C2 y directamente de la C3. Por último, tenemos los nervios supraclaviculares, que son el número de 3, como les había mencionado, que nacen de la C3. Acá está 1, 2, 3, anterior, medio y posterior. Nacen de la C3 y de la C4. Ahí está. Esos 4 nervios son los 4 nervios de los ramos superficiales, también llamados cutáneos o sensitivos, del plexo cervical del cuello. Ahora vamos a ver sobre los ramos, lo que son los profundos, que no están específicamente en esta zona que les había dicho por encima de la fascia, sino ya debajo, pero también he considerado conveniente colocarlos ya que estamos hablando de plexo cervical. Entonces, si hablamos de ramos profundos, vamos a tener estas dos partes. Vamos a hablar tanto del asa cervical, asa, y el nervio frénico. Cuando hablamos de asa cervical, va a abarcar ramos de los nervios cervicales C1 y C3. Y cuando hablamos de nervio frénico, vamos a hablar de ramos anteriores de los nervios cervicales de C3 a C5. Ahora sí me dirán, pero ¿el plexo cervical no abarcaba hasta la C4? Sí, pero una pequeña rama de la C5, va a tener nervio frénico. Es como una excepción, pero se le considera dentro del plexo cervical porque de ahí va a nacer. Entonces, justamente también había llevado esta imagen, también del Gray, por si quieren leerlo más profundamente de ahí. Acá tenemos a los nervios cutáneos. Como les he dicho, son cutáneos, superficiales o sensitivos. Lo mismo. Son los que justamente se encuentran de manera encimita, se podría decir, en la parte del cuello. Y ya los que están en color verde, como observan acá, son los profundos, lo que es el asa cervical y el nervio frénico. Acá observamos el asa cervical, acá tenemos el asa cervical superior, son dos, superior y una inferior, son dos asas. Entonces acá tenemos el asa superior y acá el asa inferior, que están unidos como por un arquito, se podría decir. Y acá tenemos a lo que es el nervio frénico, de esta manera, que nace justamente de la C3, tiene ramas de la C4 y una pequeña de la C5. Ya está. Ahora vamos a borrar esta parte para poder continuar. Ahora, un dato que tenemos acá es que este nervio frénico, el de acá, va a estar clavado al músculo escaleno anterior. Por favor, tengan en cuenta bastante ese dato que es muy preguntado. Siempre que te digan por dónde está clavado, por qué músculo está encimita este nervio frénico, el cual inerva directamente, es el escaleno anterior. Acá también tenemos una imagen en la parte inferior. Como observamos, acá tenemos los músculos escalenos, que son tres, anterior, medio y posterior. El anterior, que es este de acá, toda esta zona, el anterior, como podemos observar, acá tenemos a todo el nervio frénico. Como ven, está ahí clavadito, encimita, inervando directamente a este escaleno anterior. Entonces, si nos preguntan cuál es el nervio que inerva directamente al escaleno anterior o cuál está clavado, viene a ser el nervio frénico. Otro dato es que esta asa cervical tiene bastante importancia. Esta asa cervical de acá, que abarca desde la C1 hasta la C3, porque inerva directamente a los músculos infrayoideos. Lo vamos a hablar mejor en otro video, pero quiero también tenerlo bastante en claro en este video. ¿Cuáles son los infrayoideos? Viene a ser, vamos a apuntarlo acá por si acaso. Tenemos al esternoioideo,
al homoyoideo, al esternotiroideo y al tiroideo. Ahora, esta asa cervical va a inervar tanto al esternoyoideo, al homoyoideo y al esternotiroideo. No va a inervar al tiroideo. Hay que recordar que estos cuatro son músculos infrayoideos, pero va a inervar solo a estos tres primeros. Al tiroideo, entonces, ¿quién lo inerva? Lo va a inervar lo que es el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso tiene bastante importancia, ya que va a estar en contacto directo con esta asa cervical. Ahora vamos a borrar esto para que vean de repente en esta imagen que se observa, no, pero igual vamos a dibujarlo. A ver, acá nos puede ayudar esta imagen de acá. No tenemos bueno, acá vamos a dibujarlo en todo caso, no hay problema. Acá tenemos a la C1, ¿no? Como ustedes observan. Entonces, este nervio hipogloso va a ir como de esta manera. Así, como que conectándose con la C1. Esto que estoy señalando de verdecito viene a ser el nervio hipogloso de esta manera. Entonces, justamente como está en la parte superior, como conectándose hasta C1, es porque justamente, incluso antes se le llamaba a esta asa cervical como asa del hipogloso. Algo que ya actualmente pues ya se descartó por varios estudios, que no se llama así, solo este nervio hipogloso pasa por encima, sí, pero no tiene como contacto directo con las inervaciones propiamente dichas del plexo cervical. Pero antiguamente se conocía así. Entonces este viene a ser el nervio hipogloso. E incluso también se dice que este plexo cervical está en sumo contacto con lo que viene a ser el nervio espinal, que viene como de esta manera, por acá. Entonces, también si nos preguntan qué nervios están relacionados o en contacto con este plexo cervical, viene a ser tanto este que es el hipogloso como este que es el nervio espinal o accesorio, que es el nervio paracraneal número 11. Bien, entonces espero que hasta ahí haya quedado todo claro. También un último dato que quería mencionar es que este plexo cervical, específicamente los ramos profundos, lo que son los ramos motores, los ramos musculares, van a también inervar a los que se conocen como los músculos prevertebrales o los vertebrales laterales de la parte del cuello. Son como pequeños ramitos que van a salir de la C1, de la C2, de la C3. Ahora en esta imagen lo podemos también identificar, ¿no? La de acá. Como que de acá van a nacer ramitos, ramitos, ramitos que son pequeños ramitos que van a estar inervando a estos músculos prevertebrales. Y son los siguientes. Entre ellos tenemos pues al músculo recto anterior de la cabeza, al músculo recto lateral de la cabeza, al largo de la cabeza, al elevador de la escápula, al largo del cuello, como también les había mencionado el escaleno anterior, su importancia, que estaba inervado por el nervio fénico, el cual es un nervio profundo, no un nervio superficial. Entonces hay que tener bastante eso en claro. Espero que el video haya sido de su comprensión. Nos vemos hasta un próximo capítulo.